Cada año, un océano de nuevas compañías nacen alrededor del mundo. Sin embargo, solamente unas pocas van a lograr sobrevivir y la gran mayoría van a perecer a los pocos años. ¿Sabes por qué se da esto? Bueno, esta semana vamos a ver el libro Scaling Up, que prácticamente nos dice por qué unas pocas compañías logran hacerla en grande, mientras que la gran mayoría no. Así que si tú tienes una compañía o tienes un negocio, tienes una idea de negocio que quieres hacer crecer, este es un libro que debes conocer. Así que quédate aquí y escucha lo que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que le hemos denominado el baúl del conocimiento. ¿De qué se trata? Nos enfocamos en hacer los análisis de los mejores libros en relaciones a negocios, desarrollo personal, inteligencia emocional, entre muchos otros temas. La intención que es que tú tengas la información mucho más depurada, sobre todo que tengas un resumen del libro, que tengas el audio a tu disposición o el video si es que lo prefieres ver en video, y simplemente hacemos un análisis exhaustivo de cada uno de los libros que en lo personal considero más importantes. Bien, si a ti te interesa formarte, si te interesa aprender, si te interesa mejorar en diferentes áreas de tu vida, la manera más simple y el camino más sencillo es aprendiendo de los mejores. Entonces, déjame facilitarte el camino mostrándote el conocimiento que ellos nos han dejado y que puedes utilizar para tu propio beneficio personal. Soy Salvador Mingo y listo, vamos a empezar. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en la que estés escuchando este análisis. Esta semana traemos el libro Scaling Up. Es un libro donde el enfoque principal radica en identificar cuáles son las causas que hacen que las compañías, o en este caso unas pocas compañías, logren hacerla en grande, mientras que la gran mayoría no. Y vamos a entender un poco el por qué. Mira, inclusive aunque tú tengas un gran producto, y es más, y hasta si a tu negocio le está yendo bien, la verdad es que el proceso de hacerlo crecer muchas veces trae retos que en sí la compañía no espera que puedan pasar, ¿ok? Es una especie de paradoja muchas veces, ya que uno podría pensar que entre más grande, más fácil debería ser, porque tienes más personas involucradas, más mentes, más dinero, más capacidades, inclusive hasta más momentum. Pero la verdad es que no es así. Lo que vamos a revisar aquí prácticamente son detalles tan simples. Imagínate como el hecho de expandir tu compañía, de tener un solo piso, hacerlo en 2 pisos, por ejemplo. Eso, simplemente hacer una situación de esas características va a generar que contemples o que sucedan ciertas consecuencias que no sabes que podrían pasar para tu negocio. Y tienes que saber exactamente qué esperar cuando uno empieza a crecer. Vamos a identificar también aquí cuáles son los 4 elementos que cada compañía debe de contemplar si es que realmente quiere expandirse, y también cuáles son las etapas en las que cada compañía, según la capacidad de gente y según el proceso de escalación que tiene, es decir, por eso se llama Scaling Up, es decir, tú vas escalando, en qué categoría entra. Así que quiero que prestes atención porque cada uno de estos puntos va a ayudarte para que entiendas mejor en qué situación estás, si ya sea que tengas una empresa o quieres tener una, para que empieces de una manera mucho más aterrizada y sobre todo, si es que ya tienes una, sepas qué hacer al momento de hacerla crecer. Vamos a revisar el primer punto, que se le conoce como los 4 o las 4 Ds, que son las que van a ayudar a que tu compañía crezca, van a ayudar a que generes el doble de ingresos, van a hacer que la rentabilidad se triplique, inclusive que tu compañía se pueda evaluar en una proporción de 10, o sea, decir 10x, ¿no? O sea, 10 veces más. Mira, quiero que imagines o te imagines en una situación donde tú eres un ejecutivo que tiene 500 personas en su compañía. Tú eres el presidente de la compañía y te acaban de informar que al final del siguiente año la compañía va a crecer a una cantidad de 1,500 empleados. ¿Qué es lo que harías primero? ¿Ok? Piénsalo. Cuando una compañía está en un proceso de escalación o va a crecer, hay muchas cosas que tienes que considerar. Si es que no te quieres quedar sin dinero,
si es que no quieres perder quizá la manera en que las decisiones estratégicas van corriendo, si es en sí que tú quieres conservar que tanto la estructura de tu organización y el proceso de toma de decisiones se siga manteniendo eficiente, ¿no? Es por esta razón que el equipo Gacela, en este caso el libro está hecho por una compañía que se le conoce como el equipo Gacela, que viene siendo, vaya, no es una compañía global de coaching ejecutivo, desarrolló el marco de referencia, ¿no?, de las 4Ds para hacer que un negocio crezca de manera eficiente. Entonces, ¿cuáles son estas 4Ds? O estas 4Ds esenciales para escalar. Mira, primero, tanto tu equipo como tú deben de tener lo que en el libro le llaman conductores para un crecimiento tanto personal como económico. Vamos a ver exactamente a qué se refiere. Piénsalo de esta manera. Los gerentes, o tus gerentes en este caso, realmente deben ser coaches, ¿sí? El coaching 1-a-1 es esencial para los empleados, para que se puedan mantener motivados y sobre todo enfocados. Considera ofrecer siempre un entrenamiento adicional que los haga estar abiertos a un aprendizaje constante. Lo segundo se refiere al balance, ¿no? Los líderes deben de saber encontrar un balance entre las demandas que piden, ya sea una compañía donde están los accionistas, por ejemplo, o la gente que toma las decisiones, o la gente de la mesa directiva, como lo quieras llamar, esas personas que son las que regularmente proveen el capital, y aquellos que realmente realizan el trabajo, ¿no?, o que llevan a cabo los procesos de trabajo de la compañía. Entonces, a pesar de que los procesos de la compañía deben de ser rentables siempre, es muy importante que siempre mantengas la reputación, en este caso tú como el dueño, como el líder, la buena reputación con aquellos que están proveyendo el capital, ¿no? Es decir, se debe de encontrar un balance para crear una estrategia conjunta, ¿no?, como un traje a la medida entre las demandas de los, en este caso, digámoslo así, ¿no?, de los accionistas o de la gente que toma las decisiones y de las personas que actualmente son las que realizan el trabajo. El tercer punto es la disciplina. Y menciona que para ejecutar una estrategia de manera exitosa tienes que poder implementar, o tienes que tener la facultad de implementar rutinas que faciliten la disciplina, ¿no? Y sobre todo, pues, que estimulen la disciplina. Tu compañía, como tal, debe estar consciente y debe de conocer cada una de las prioridades que existen en cada uno de los cuartos o del año completo, ¿no?, del año fiscal. Estamos hablando aquí de negocios como son, ¿no? Entonces, la compañía tiene que estar consciente, tiene que saber cuáles son las prioridades que se tienen que hacer. Y este es el primer elemento, ¿no?, de la disciplina en este caso. Se tiene que definir exactamente el objetivo en mente de toda la organización para que se pueda priorizar de una manera efectiva. Otro aspecto que va a fomentar la disciplina es que se hagan reuniones de manera regular, o digámoslo así, ¿no?, que se establezca una rutina de reuniones de manera regular que complementen o que vaya complementado siempre con datos, ¿no? Es decir, tienen que tener datos fríos estas reuniones, no nada más suposiciones, no nada más pensamientos, sino que estén respaldadas siempre con datos veraces, ¿no?, que se puedan comprobar. De esta manera va a ser más eficiente que se puedan detectar problemas casi de manera inmediata y sobre todo pues que puedas de alguna manera atacarlos lo más rápido posible. Y finalmente es esencial que conozcas cuáles son las preguntas que más presión generan y empezar a tomar decisiones sobre estas. Cuando una compañía está en proceso de escalación, la compañía debe empezar atacando los problemas más fuertes primero, o los que son más recurrentes, y de esta manera empezar a trabajar después sobre otros problemas. De la misma manera como se haría un juego de este tipo de Sudoku, ¿no? O sea, que empiezas con lo que puedes y de ahí vas avanzando para resolver lo demás.
Entonces tienes que empezar precisamente donde tienes mayor claridad, donde sabes que el problema es más fuerte, e irte paso a paso sobre los demás. Entonces, ¿cuáles son estas 4 Ds? En inglés serían, la primera es drivers, la segunda es demands, la tercera es discipline y la cuarta son decisions. En español drivers los manejamos como conductores, después sigue la parte de las demandas, lo que habíamos visto que tiene que haber un equilibrio, ¿no?, entre las expectativas de, en este caso, los accionistas y la gente que realiza el trabajo. Disciplina, o sea, la gente tiene que estar enterada de todo lo que sucede y sobre todo es responsabilidad de los líderes, generar siempre un ambiente de constante aprendizaje. Y también las decisiones, ¿no? Tomar las decisiones sobre los problemas a atacar y de ahí ir partiendo hacia otros problemas. Como lo puedes observar, crecer puede resultar muy complejo, ya que son bastantes cosas las que tienes que tener en mente. Cosas que normalmente las personas no están conscientes. Sin embargo, ya existen ciertas metodologías o ciertos marcos de referencia que nos ayudan a lidiar con la mayor cantidad de problemas que surgen a partir del crecimiento de estos 4 factores, ¿no?, que te acabo de mencionar. Y también ayudan mucho para detectar las oportunidades que estos 4 factores también traen a su vez. ¿Ok? Entonces vamos a continuar con el siguiente punto. Las compañías deben mejorar su organización personal en función de su crecimiento. Mira, únicamente del 2 al 3% de todas las compañías en Estados Unidos se convierten en firmas de alto impacto, ¿no? O sea, firmas de máxima trascendencia. Y estas firmas por lo general han durado durante los últimos 25 años y estas firmas en sí contribuyen de manera sustancial al crecimiento económico del país. Pero ¿por qué nada más del 2 al 3%? ¿Por qué tan poquitas? Todo se resume en una palabra, que es personas, es decir, su personal. La verdad es que el crecimiento no siempre significa un éxito a largo plazo. Si el equipo, la estrategia, la infraestructura, tanto organizacional como física, no crece de la misma manera, simplemente ese éxito no va a poder durar en el tiempo, ¿no? Esto es lo que se le conoce como la paradoja del crecimiento. Uno puede pensar que entre más grande sea la compañía y más, digámoslo así, ¿no?, tenga una rutina mejor establecida, mejor va a ser. Pero la realidad es que entre más empleados tenga, se va a requerir de una organización cada vez más efectiva para poder manejarlos. Considera una compañía que se va a expandir y que el equipo se va a mover, digámoslo así, de una compañía de un piso a una oficina de 2 pisos, ¿no? Es decir, la oficina era antes de 1, ahora son de 2. Si en este caso las personas que toman las decisiones no crean un cuarto especial para que la gente pueda comunicarse, o espacios de comunicación, como puede ser una cocina comunitaria o un área donde las personas puedan ir a comer, por ejemplo. Si no se tiene algo así, va a ser mucho más difícil que en este caso los empleados puedan comunicar la información entre sí. Es por eso que las compañías grandes tienen todos estos espacios diseñados. La comunicación es vital para el crecimiento de la organización, así que es esencial que exista una estructura de equipos y subequipos para mantener la información fluyendo. Si los equipos son muy grandes, la comunicación se va a distorsionar. En lugar de eso, trata de tener equipos más pequeños, aproximadamente de 7 a 10 personas, no más. Así que si tienes una sensación como que estás atorado, como que el proceso de crecimiento no se está dando, es muy probable que la estructura del equipo y el tamaño de los mismos no estén organizados de manera correcta. Pero también recuerda algo, ¿no? El crecimiento no sucede de la noche a la mañana. Si tú quieres que la estrategia o en esta parte, ¿no?, que el éxito de tu compañía sea a largo plazo, tienes que tener una visión de expansión de igual manera a largo plazo también. Así que pregúntate, ¿dónde quiero yo que mi organización se encuentre en los próximos 25 años, ¿no? ¿O qué es lo que yo quiero que mi compañía alcance en los próximos 25 años? Toma el ejemplo de Apple. A Apple le tomó 25 años crecer a 9,600 empleados en 2001. De ahí hasta hoy, que han pasado aproximadamente 16 años, la compañía tiene una cantidad aproximada de 150,000 personas alrededor del mundo. ¿Qué nos enseña esto? Que debes de tener una visión
a largo plazo y también tener un plan de crecimiento de tu personal conforme a ese objetivo que tú quieres. Ahora vamos a ver el siguiente punto, ¿no? Y este es algo que, que define gran parte del éxito en cualquier cosa que hagamos. Y dice, asegúrate que las personas correctas estén haciendo las cosas correctas y que las hagan de manera correcta, ¿ok? Mira, la verdad es que ningún equipo ejecutivo o directivo podría declarar que todo mundo en la organización es responsable del marketing, ¿no? O sea, de la misma promoción de la compañía sin que suceda algo malo. Porque al final, la gente si no tiene clara cuáles son sus responsabilidades, es muy difícil que se pueda contar con ellos. Y es precisamente esa carencia de responsabilidades definidas lo que puede conducir a que la compañía, o en este caso el negocio, pueda colapsar. En función de esto, el autor generó 2 herramientas que permitan crear la responsabilidad y hacerla visible. Estas herramientas tienen 2 acrónimos, ¿no? Es decir, la primera, por sus siglas, se llama FACE, F-A-C-E, y la segunda se llama PACE, P-A-C-E. La primera se refiere al gráfico de la función de la responsabilidad y la segunda se refiere al gráfico del proceso de la responsabilidad. La primera, que es el gráfico de la función de la responsabilidad, puede ser usado para medir el éxito y definir quién es el responsable de hacer qué cosa. Para empezar, tú necesitas encontrar cuáles son las funciones de la compañía y escribirlas todas, o sea, listarlas. Entonces, una vez que las tienes todas listadas, tienes que mostrárselas a cada uno de los miembros primero de tu equipo ejecutivo y definir quiénes de estos son los responsables para cada una de esas funciones. Una sola persona por función, no más. Y entonces definir los indicadores clave de rendimiento, que se les conoce también como KPIs. Un indicador clave es con lo que vas a poder medir cómo va el desempeño de esa actividad. Un ejemplo de un KPI es la rentabilidad por proyecto, por ejemplo, porque esto puede ser medido y puede ser controlado de manera exitosa. Después de crear este gráfico, considera cuáles son los miembros del equipo que son responsables de más de una función. Esto quizá genere una idea vaga de la responsabilidad. Lo he dicho de otra manera, que la responsabilidad no sea muy clara. Cuando los ejecutivos, en este caso lo ponen de ejemplo, ¿no?, de una empresa, llenaron este gráfico, ellos vieron que de las 6 personas, ¿no?, que había en ese cuarto o en esa sesión, solamente 3 figuraban en el gráfico. Esto le hizo ver en esta parte a los fundadores de la compañía que necesitaban delegar una mayor cantidad de tareas de una manera más específica. Para hacer esto, de tal manera que los procesos puedan ser conducidos o puedan ser manejados de manera más eficientes para el negocio y las personas puedan tener asignaciones específicas para cada uno de estos procesos, es donde entra el segundo gráfico, ¿no?, que le llamamos PACE, ¿no?, que viene siendo el gráfico de los procesos de responsabilidad o gráfico de la responsabilidad de los procesos, ¿no?, según como quieras verlo. Para usar este gráfico, primero necesitas identificar cuáles son los procesos clave de tu compañía. Un proceso clave viene siendo el reclutamiento o el desarrollo de productos, ¿ok? Le tienes que dar a una persona un panorama general de cada proceso. Después, necesitas remarcar o mostrar cuáles son los indicadores clave de cada uno de estos procesos. Un indicador clave puede ser el tiempo, la calidad, el costo, entre otros. Es decir, cosas que le ayuden a medir o que nos ayuden a medir si el proceso se está ejecutando de manera correcta. Después tienes que describir cuáles son las cosas que te gustaría mejorar de cada proceso. Por ejemplo, que se tarde menos tiempo, que sea menos costoso, entre otros, ¿no? Y finalmente tienes que poder mapear. Mapear viene siendo ponerlo de manera gráfica. Quién está involucrado en cada uno de los procesos y saber cuáles son las etapas o los pasos críticos de cada uno de estos. Como te puedes dar cuenta, aquí ya entramos en un contexto mucho más aterrizado de una estrategia de negocios. Es decir, aquí ya no nada más es meras suposiciones, sino nos están dando 2 herramientas
el autor del libro, para poder aterrizar eso que queremos, ¿no? Esa visión de largo plazo, tenerla bajo un plan mucho más estructurado, ¿ok? Tenemos dos gráficos, repito, uno viene siendo, un gráfico se refiere a FACE, F-A-C-E, que es lo que vimos que es la función de la responsabilidad de cada uno de los miembros. Tiene que ser clara para cada uno de los miembros y que se pueda ver. Y la segunda es el gráfico de la responsabilidad del proceso, ¿no? O el proceso de responsabilidad, que es, bueno, de lo que yo quiero que se logre, qué es el proceso que se involucra y este proceso qué indicadores clave tiene para entonces yo saber cuáles son los pasos críticos que necesito desarrollar en cada uno de estos procesos. El siguiente punto a analizar es el del movimiento. Y comenta, ¿no?, que hay que empezar a hacer el switch, el cambio, ¿no?, de administrar a coachear, ¿no? O sea, en lugar de ser un administrador, hay que ser un coach. Se dice que un empleado excelente puede reemplazar a 3 muy buenos. Así que invierte en todos ellos y haz que las personas o tu personal crezca. Ese es el enfoque de este punto. Empieza a reemplazar la palabra administrador o gerente por el de coach. Mira, el equipo de analítica de Google se dio cuenta que el coaching personal era uno de los factores más importantes para la buena administración. Esto se debe a que administrar un equipo no se refiere únicamente a delegar tareas y supervisar procesos, sino que es más una función de liderazgo, de inspirar a los miembros a que crezcan y que estos puedan mejorar. Una de las maneras para incentivar a tu equipo o a los miembros de tu equipo para que ellos puedan impulsar sus fortalezas y aprender de sus debilidades es por medio del entrenamiento. De hecho, es muy recomendado que inviertas una cantidad adicional, puede ser un 2-3% de la nómina en entrenamientos. Si lo haces, tu equipo te va a recompensar con una mayor productividad y sobre todo una mayor lealtad. Comenta de un negocio donde el personal de ventas gana 50 o hasta 100% más que el promedio de la industria, pero la razón por la que ganan este porcentaje mayor es porque el primer año las personas de venta recibían aproximadamente 263 horas de entrenamiento. Algo importante también es que tú, en este caso como el dueño o el gerente, tienes que esforzarte en hacer el trabajo de tu equipo más fácil, y la manera de hacerlo es escuchándolos, teniendo quizá una propuesta, ¿no?, que viene siendo teniendo juntas regulares. Va a permitir a tus equipos discutir qué es lo que les motiva a ellos y qué cosas no, qué cosas podrían ayudarles a hacerles más fácil el trabajo y qué tipo de recursos es lo que necesitan para generarlo. Inclusive los más pequeños cambios, como designar una sala de juntas nueva o simplemente cambiar el proveedor de servicios de email, pueden significar una gran diferencia. Finalmente, asegúrate de tener claras las expectativas. Dile a tus empleados cuál debería ser su prioridad principal y deja que ellos encuentren la manera de hacerlo por ellos mismos. Incentivarlos a que hagan eso realmente puede ser una tarea retadora, eso es verdad, pero la fortaleza que van a adquirir ellos en la solución de problemas será un beneficio que vas a tener tú a largo plazo. Una sugerencia que menciona aquí el libro y que lo he visto también en varias empresas es el hecho de que puedas de alguna manera cambiar o modificar las tareas o las responsabilidades cada cierto tiempo, ¿no?, para que los empleados tengan nuevos retos y los ayuden a pensar de maneras diferentes, y todo esto traiga como una consecuencia natural en el beneficio de su propio crecimiento y desarrollo personal. El siguiente punto relevante a analizar aquí es sobre la visión. Y comentan algo importante. Tú necesitas una visión estratégica fuerte en función de poder crecer de manera fuerte. ¿Ok? Mientras una organización va creciendo, es de vital importancia poder tener o mantener un sentido de propósito que mantenga el negocio fuertemente motivado. Pero ¿cómo se logra esto? Todo viene siendo una cuestión de estrategia, y la estrategia radica en establecer los valores básicos de tu compañía. Estas son las normas que rigen la cultura de tu compañía y deben ser establecidas de una manera realista y simple. Por ejemplo, una norma
o un valor básico de una compañía puede ser: practicamos lo que decimos. De igual manera, tú deberías asegurarte que la misión de tu compañía sea muy clara, ¿no? Y que esté formulada bajo el propósito básico de la misma. Puede ser tan simple como una sola palabra, ¿no? Una palabra que signifique lo que tú quieras alcanzar. Por ejemplo, en el caso de Disney, el propósito básico, ¿no? Es muy simple y es felicidad. Así que pregúntate, ¿qué puedes hacer tú para que tu organización logre conectarse con los valores básicos y el propósito de tu compañía? Cuando tú establezcas la visión de tu compañía, debe tener dos cosas principales, ¿no? O si lo tienes que resumir, tiene que tener dos cosas. Uno, son las promesas de la marca, y el otro viene siendo esa gran meta a alcanzar. Las promesas de la marca se refieren a las cosas que tú le garantizas a tus clientes. Y tienen que ser las 3 promesas más grandes que puedas hacer. Un ejemplo viene siendo: tú puedes prometer el mejor precio, el mejor servicio al cliente y la mejor experiencia del producto. Sitúa la situación personal que tú tienes en relación a tu compañía y define cuáles son esos 3 grandes o esas 3 promesas grandes que tú le puedes hacer a tus clientes. Y sobre eso vas a basar la visión de tu compañía. El segundo punto viene siendo esa gran meta a alcanzar y se refiere a lo que tú quieres lograr dentro de los siguientes 20 o 25 años. Para hacerlo más sencillo, tienes que establecer metas pequeñas cada 3 o 5 años, así como metas anuales, mensuales y semanales incluso. De hecho, tú puedes visualizar tus metas como el hecho de escalar una montaña, donde cada pequeño avance, ¿no?, que vas teniendo hacia la cima, lo vas a ir posicionando como cada una de las metas que quieres alcanzar. Entonces no olvides, al momento que colisionan tus valores básicos, el propósito, las promesas de la marca y los objetivos, tú habrás ganado una gran herramienta al momento que tengas que lidiar con clientes potenciales, proveedores y cualquier situación complicada que te toque resolver. Y lo más importante, tus empleados o la gente o tu equipo va a tener algo sobre qué basarse y sobre todo para tener mayor afinidad hacia lo que está haciendo. El siguiente punto a analizar es sobre los ingresos y se refiere a que uses las fortalezas de tu compañía precisamente para mejorar los ingresos o la utilidad o la rentabilidad que tu compañía tiene. Para crecer de manera más rápida, tú tienes que entender dónde se encuentran las fortalezas de tu organización. Primero tienes que ver dentro de las mentes de tus clientes. ¿Qué es lo que ellos piensan cuando escuchan el nombre de tu compañía? Por ejemplo, la compañía Volvo, ¿no?, la que hace los autos, los camiones y demás, han hecho su marketing para que cuando ellos usen la palabra seguridad, sea lo primero que se asocie a su marca. Si tú buscas en Google, por ejemplo, carro más seguro, lo primero que te va a aparecer es la compañía Volvo. Recuerda que el 87% de las decisiones de compra de algún consumidor siempre se basa primero en buscar en internet para encontrar información al respecto. Entonces, algo que tú puedes hacer es tratar de encontrar cuáles son las palabras que el cliente usa cuando busca tu producto. Para eso hay una herramienta que se llama Google AdWords Planner, que es libre, que es gratis, que la puedes usar cuando entras a Google y simplemente tú puedes relacionar las palabras con el que el cliente busca algo relacionado a tu producto y empezar a ligarlas a tu marca. El siguiente paso de buscar en tus fortalezas es lo que se le llama el factor X, que no es otra cosa sino un pequeño detalle estratégico que puede diferenciarte a ti del resto de tus competidores. Si tú lo reconoces, puedes convertir ese pequeño detalle en una amplia ventaja competitiva que multiplique por mucho los ingresos que generes. Un ejemplo de esto que mencionan aquí en el libro, que es interesante, es el del restaurante, el Outback Steakhouse, el restaurante de carnes, ¿no?, que se llama así, Outback. Dice que ellos reconocieron que la mayoría de los gerentes de restaurante que tenían se movían constantemente a nuevos trabajos, por lo que la calidad de su restaurante no era muy estable, ¿no? Así que decidieron crear
su propio factor X, el cual consistía en lo siguiente. Mira, ellos crearon una nueva especie de compensación precisamente para futuros gerentes, ¿no?, de restaurante o futuros administradores, donde primero estos gerentes tenían que invertir $25,000 de su propio dinero. Por 3 años ellos serían entrenados para correr su restaurante y generar una ventaja competitiva amplia. Siguiendo esto, los administradores o los gerentes que pudieran correr su propio restaurante y siguieran una serie de criterios, ¿no?, que la compañía establecía, ellos serían recompensados por un bono de $100,000. Esto puede parecer un poco exagerado para muchos o simplemente es algo que difícilmente las empresas hacen, sobre todo en países más tercermundistas, que es casi imposible que hagan cosas como estas, pero nos ponen a pensar y a reflexionar, sobre todo si se quiere crecer. Hay que seguir los ejemplos de las, en este caso de las compañías que ya tienen los resultados, porque mira, Outback se tomó el tiempo de crear una estrategia calculada, ¿no?, cuando creó su factor X, lo que hizo que la planeación fuera más fácil y de hecho aumentó por mucho la calidad de sus productos cuando le ofrecían al cliente experiencias que restaurantes similares no podían generarles, simplemente por el entrenamiento y la capacidad que los propios gerentes tenían sobre cómo manejar su propio restaurante. Ahora vamos a pasar a otro punto que viene siendo sobre la estrategia, ¿no? Y menciona que el diseñar un plan estratégico es la clave para mantener a cada persona sobre la misma página, ¿no?, o simplemente que todo el mundo esté alineado hacia el mismo objetivo. El libro te ofrece una herramienta que viene siendo un marco de referencia para lograr este objetivo, ¿no?, o este plan estratégico. En inglés se le denomina The One Page Strategic Plan, o PSP por sus siglas, ¿no?, que no es otra cosa sino plan estratégico en una sola página, lo cual ayudará a tu negocio o tu compañía a visualizar y alcanzar las metas que tienes planteadas, ¿no? Mira, más de 40,000 compañías, según el reporte del libro Scaling Up, que es el análisis de esta semana, reportan que usan este framework, o sea, usan esta herramienta, este plan estratégico de una sola página, para saber si todo va conforme a lo acordado o no, o dicho de otra manera, si todo va corriendo bien, o si hay algo que ajustar, ¿no? Y entonces poder responder rápidamente a los nuevos retos. Hay una serie de preguntas que tú debes de poder responder si es que quieres diseñar tu propio OPSP, es decir, plan estratégico de una sola página. Cosas como quién es el responsable de cada uno de estos pasos, cuál es la prioridad número 1 para el siguiente año, cuáles son las métricas que vamos a usar para poder rastrear y tener la trazabilidad, que el progreso vaya acorde a lo acordado, entre otras, ¿no? Supón que tu meta es hacer que recursos humanos sea más eficiente. Una acción podría ser el hecho de contratar a un nuevo gerente, ¿no?, para la administración, o incluso mejorar el proceso de cuando alguien nuevo llega. Teniendo esto en mente, tienes que decir o saber decir cuál es el número crítico. Quizá puede ser el hecho de mencionar cómo reducir el proceso de adiestramiento, ¿no?, o el proceso cuando un nuevo llega y reducirlo quizá de 6 meses a 3 meses, por ejemplo. O sea, tienes que tener claro cuál es ese número crítico que vas a poder medir. Un checklist de ejecución, o sea, una lista que tú valides que se refiere a la ejecución, puede ser extremadamente útil. Esto es algo que se mencionaba inclusive como el checklist de los hábitos de Rockefeller. Y esto es una lista que resuma de alguna manera todos los factores importantes a los que tienes que prestarle atención, desde la salud y la alineación del equipo de tu compañía, hasta aspectos como que los planes y el funcionamiento de tu compañía sea visible para todos. De esta manera tú vas a estar facultado para reconocer cualquier cosa faltante o cualquier problema que pueda ser potencial mucho más rápido. Y algo también a considerar es lo siguiente, mira, tu plan estratégico de una sola página no nada más se debe referir a metas u objetivos, sino que también las recompensas es algo que claramente se tiene que definir. Piénsalo de esta manera.
Alguien que trabaje muy duro solamente le va a hacer sentido si sabe por qué está trabajando de esa manera. Entonces, ¿por qué no hacer que el establecimiento de los objetivos y metas, tanto anuales, mensuales y semanales, sean algo divertido por hacer? De hecho, tú podrías hacer esto como una especie de juego, al momento que las vayas a crear. Imagina que lo que tú quieres mejorar viene siendo la velocidad de los procesos. Tú podrías llamarle a esto el proyecto rápido y furioso, ¿no? Donde además de poner cada una de las cosas que se tienen que alcanzar, también puedes escribir y definir exactamente cómo se va a celebrar cada vez que cada uno de estos aspectos se vayan cumpliendo. Ahora, para que todo esto funcione bien, tiene que haber un seguimiento. Y es el siguiente punto. Mira, enfocarte en la ejecución de tus planes tiene que hacerse a un ritmo sostenido. Y la mejor manera de hacerlo es teniendo reuniones y revisiones de manera periódica. El libro hace una analogía bastante interesante y dice que las grandes firmas son como esos grandes grupos de jazz, ¿no? Donde a pesar de no tener un plan estricto, estos grupos son capaces de trabajar de manera conjunta y de forma eficiente. Sin embargo, los miembros de la banda, o en este caso los miembros de tu equipo, deben de conocer cuáles son las partes que deben de hacer y practicar todos juntos. Por eso es que las reuniones son tan importantes. Una rutina de reuniones fija permite que la información pueda fluir de manera más acertada y previene precisamente esas barreras de comunicación. Para mantenerte actualizado sobre todo lo que ocurre y las actividades o los problemas que hay, acostúmbrate a mantener reuniones con tu equipo de manera diaria o semanal según sea el caso. Menciona el caso de John D. Rockefeller, el magnate de principios del siglo pasado, que él decía que se reunía cada día para almorzar con las personas clave de su equipo, donde sugiere que sigas esos principios, donde tú también te reúnas y participes con tus gerentes ejecutivos al menos un día cada mes, y recomienda una reunión estratégica mayor que sea fuera del lugar de trabajo por lo menos una vez cada cuarto. Incluso, fíjate, simplemente dedicando 5 minutos cada día a tu equipo, eso puede ayudarte a resolver y a diseminar todos los pequeños problemas que se generan de manera mucho más rápida. Sin embargo, también es importante que consideres que entre más rápido empiezas a crecer, la densidad de estas reuniones y el ritmo de las mismas también van a crecer en proporción. Cuando hagas las reuniones, trata siempre de considerar algo sustancial que es la información, los datos, que estos se presenten de manera consistente y siempre ten datos que respalden cualquier cosa. La cantidad y la calidad de la información siempre va a ser algo que va a fortalecer mucho la toma de decisiones en cada escenario. Adicional a esto, asegúrate que cada uno de los miembros de tu compañía conozca cuáles son los indicadores clave que mencionamos previamente y también cuál es ese número crítico que el equipo debe tener en mente y que debe alcanzar. Solo de esta manera ellos pueden medir cuál es su rendimiento diario. Recuerda, los datos no mienten, es decir, la información subjetiva es el problema cuando se hacen las reuniones. Si tú presentas datos donde estos muestran una diferencia entre las metas a alcanzar y el rendimiento de las mismas, son cosas que se pueden discutir en esas reuniones de tal manera que se puedan atacar y disminuir las barreras que están generando que esa desventaja o esa desproporción esté ocurriendo. Y algo también que no podemos dejar fuera es la retroalimentación de los clientes, ya que esta es tan importante como la retroalimentación financiera. Así que no olvides hablar con tus clientes para ver si ellos están enfrentando algún problema con tu equipo. Entre más cercana sea la forma en la que observas tu información, más fácil va a ser que puedas responder a las dificultades que se presenten. El siguiente punto a analizar habla sobre el flujo de caja y menciona que una compañía en crecimiento necesita el flujo de caja para poder alimentarse. Es esencial entender cómo el flujo de efectivo va a lo largo de tu compañía y tener algunos de estas reservas pueden cambiar totalmente
el resultado de la compañía que tienes. En el libro Great Bad Choice, Jim Collins y Morton Hansen revelan que las compañías más sobresalientes tienen de 3 a 10 veces más efectivo en sus reservas que la mayoría de sus competidores mediocres. Si tú quieres expandir tus reservas de efectivo, tienes que mirar muy a detalle cómo es el ciclo de conversión de efectivo. Se le resume con 3 letras, CCC por sus siglas en inglés, Cash Conversion Cycle, ciclo de conversión de efectivo. Lo que te muestra esto es cuánto tiempo le toma a $1 que tú inviertes regresar y generarte algún tipo de rentabilidad. Recuerda, entre más corto sea el periodo, mejor. Aquí el libro menciona el caso de Dell, ¿no? La compañía de computadoras, que estuvo a punto de irse a la quiebra a mediados de los 90, donde al hacer este análisis del ciclo de conversión de efectivo, se dio cuenta que cada $1 que invertían se tardaban 63 días en poder regresar a algún tipo de utilidad. Y esto simplemente era demasiado tiempo. Así que se dieron a la tarea de reducirlo. Más o menos durante un periodo de 10 años, el ciclo de conversión de efectivo se redujo a 21 días. Fue hasta que pasó esto, que en este caso Michael Dell finalmente pudo crecer de manera rápida y empezó a producir efectivo en lugar de consumirlo. Esto fue lo que hizo que en el 2013 Dell pudiera finalmente tener suficiente efectivo para privatizar la compañía. Para hacer más corto tu ciclo de conversión de efectivo, primero tienes que separar 4 componentes principales, que son 1. Las ventas, 2. Las entregas, 3. Los cobros, 4. El inventario. Y trabajar cada uno de estos de manera separada. En cada uno de estos componentes vas a encontrar oportunidades separadas para poder reducir los ciclos del tiempo, reducir los errores típicos o mejorar incluso el modelo de negocio. Para cerrar este punto, quédate con el término ciclo de conversión de efectivo, que no es otra cosa sino cuánto tiempo le toma a cada $1 invertido regresar con algún tipo de utilidad. Y el último punto de este análisis va muy ligado al anterior, que se trata de calcular cuáles son esos pequeños cambios que pueden hacer que tu flujo de efectivo llegue al siguiente nivel. Y esto no es otra cosa sino mirar a detalle el ciclo de conversión de efectivo y ver cuáles son esos aspectos que tienes que mejorar para que tu flujo de efectivo crezca. Y la verdad es que simplemente son pequeños ajustes que tienes que hacer, quizá aquí, quizá allá, en función de los elementos que intervienen. Mira, normalmente cuando alguien examina una compañía o examina uno de los sectores, vas a encontrar diferentes niveles, ¿no? Donde se va a afectar cada uno de los ajustes que hagas. Por ejemplo, tú puedes cambiar el precio de los productos, lo puedes incrementar, o bien puedes afectar tu inventario, quizás reduciéndolo, o puedes hacer que el periodo de pagos a en este caso a tus acreedores, se extienda. En fin, se trata de que vayas de alguna manera identificando cuáles son esas variables que tú puedes ajustar para saber cuáles de estos pequeños cambios pueden retribuirte de mayor manera. Es como el 80-20 de Pareto, ¿no? Quizá simplemente haciendo pequeños ajustes van a representar el 80% de los ingresos que tú podrías percibir en tu flujo de efectivo. Para esto el libro menciona algo que le llama el poder de 1, donde la clave aquí es que tú puedas probar, puedas testear, puedas trabajar con cada uno de los diferentes factores de tal manera que puedas ver qué tan eficiente es. Mira, este método se trata de que tú puedas visualizar cómo el cambiar quizá una pequeña fracción de ese elemento, digámoslo así, ajustar el 1% o bien ajustar un día de algo de estos factores y esto a su vez ver qué cambio es lo que produce y de esa manera mover o de esa manera decir, mira, este es el cambio que me está generando el mayor efecto en mi flujo de efectivo. No se trata de que lo hagas o que arranques algo sin saber, sino se trata de hacer pequeñas pruebas primero
para ver esos pequeños ajustes de qué manera empiezan a repercutir de manera directa. Un ejemplo particular de esto puede ser el hecho de que tú reduzcas, por ejemplo, tu costo de operación por 1%, o quizás reducir el total del almacenaje de tus mercancías en un día. Y esto lo repites con cada uno de los 4 grandes factores que intervienen en tu ciclo de conversión de efectivo. Y es por medio de comparar esta información que tú vas a encontrar cuál es, digámoslo así, el detonante más efectivo que va a repercutir con mayor eficiencia financiera. Y para que todo esto quede bien aterrizado, tú vas a presentar tu plan de cambios, en este caso, de una manera formalizada y estructurada, ¿no? Mediante indicadores clave y objetivos. De esta manera, asignas responsabilidades y tareas a cada uno de los miembros. Y con eso, pones tu plan de conversión de ciclos de efectivo en acción. Bien, con esto llegamos al final de este análisis y podemos resumir lo siguiente, mira. El crecer puede ser un proceso complejo, pero con las herramientas correctas, la verdad es que tu compañía puede escalar de manera muy poderosa. El hecho de que tú puedas rastrear y trazar muy bien los procesos existentes y examinar cuál es tu flujo de efectivo, eso te puede permitir a ti dirigir tus esfuerzos a las cosas que realmente necesitan ser ajustadas. El hecho de que tú tengas un plan a largo plazo y una visión clara, resumida, puede hacer que las metas sean alcanzables y también siempre cuidando el factor motivacional y la comunicación regular con cada uno de los miembros de tu equipo. Contemplando lo anterior, vas a estar encaminada para hacer que tu empresa logre escalar de una manera mucho más eficiente. Recuerda, evita la comunicación subjetiva. Refuerza el hecho de que tengas datos que muestren la realidad y sobre los datos basar las decisiones. Esto va a ser la clave para que tú logres de alguna manera crecer a un paso mucho más estructurado y siempre bajo un sustento mucho más sólido. Bien, con esto terminamos este análisis. Espero que te haya gustado, espero que lo implementes, espero que te sea de utilidad y sobre todo, pues recuerda que todo esto se hace para un beneficio tuyo, ¿ok? Que implementes, que apliques, que aprendas de los mejores casos, de los mejores libros. ¿Para qué? Pues simplemente para que tengas un sustento, como dije previamente, y logres escalar más rápido tu negocio y tu desarrollo. Bien, este ha sido el análisis de esta semana. Espero que te haya sido de utilidad. Y recuerda, como siempre te digo, sé firme, visualiza y hazlo realidad. Nos vemos en el siguiente análisis. Chao. ¿Quieres ganarte algunos de los bonos del programa Conocimiento Experto? Bonos tales como análisis escritos, videos, capacitación, ya sea en manera de webinars o masterclass, incluso estrategias de capitalización, negocios, apalancamientos, sistemas de afiliados, en fin, todo lo que necesitas tanto para hacer crecer tu negocio como para desarrollarte de manera personal. Si es así, esto es lo que requiero que hagas. Número 1, regístrate al podcast. Ya sea que estés en iTunes o en iVoox, no importa, regístrate. Número 2, deja un comentario. Deja un comentario de valor que nos ayude a mejorar y sobre todo que aporte a la comunidad. Si es así, nosotros de manera aleatoria vamos a escoger cuál de ellos es merecedor de los bonos. Entre más participes, es un hecho que más vas a recibir. Si quieres saber más sobre todo lo que hacemos, dirígete a la página de salvadormingo.com, donde ahí vas a encontrar, además de los análisis, el blog, los programas que manejamos e inclusive los diferentes proyectos que estamos desarrollando. Todo esto para apoyarte en tu crecimiento, tanto personal como de tu negocio.